vengo a certificarle que lo que Dios dice realmente funciona. Lo que Dios ha establecido como diseño, el que se alinea a Él, solamente es cuestión de tiempo, nada más, para que se empiece a manifestar esa gloria, que la gloria equivale a una manifestación de una naturaleza. Otra vez, ¿sí? Gloria equivale a la manifestación de una naturaleza. La naturaleza de Dios es perfecta, por naturaleza Él es triunfador, y el deseo de Él para nosotros como su familia es que trascendamos para que el nombre de Él sea glorificado. ¿Está de acuerdo conmigo? Abrace al que está en silla de usted, pero dele un abrazo gordo, por favor. Tiene que ser gordo el abrazo, porque somos familia. Así tiene que ser. Damos abrazos gordos, cariñosos. Pongo en manos del Señor para ser solamente instrumento y que Él nos instruya. Cuando hablamos de temas de familia, son temas muy sensibles. Sí, son temas sensibles porque todavía no conozco alguna familia que no tengamos algún área de mejora. Todos como familia tenemos algún área de mejora. También porque es un tema sensible, porque es donde la liga emocional está más latente que en cualquier área, ¿verdad? Y ver, y lo digo y lo confieso y lo creo, temporalmente el fracaso de alguna de nuestras asignaciones en la familia es doloroso. Pero dije claramente, esto será temporal, porque va a cambiar. Yo lo declaro en la vida de usted y en su familia. Pero realmente, como el tiempo es limitado, hoy quiero hablar de dos temas que son fundamentales para que una familia pueda trascender. Y nuevamente, no sobre la plataforma de la condenación en ningún momento. Podemos mejorar y en Cristo no hay condenación. Recibimos esta información para corregir lo que tenga que corregirse. Recibimos esta información para implementar lo que tenga que implementarse, pero jamás para recibir condenación, porque si alguien está en Cristo, no hay condenación para él. ¿Está de acuerdo conmigo? No hay. No existe la condenación para los hijos de Dios. Y estos dos elementos que son esenciales para que una familia pueda trascender es la asignación y el matrimonio. Como el matrimonio tiene que respetar las asignaciones y tiene que comprenderse las asignaciones, antes de hablar de matrimonio vamos a hablar de asignación, ¿sí? Porque cuando uno viene al matrimonio, nosotros somos advertidos en la Escritura de no vivir o no unirnos en un yugo desigual. Pero usted sabe que hay personas que aún siendo hijas de Dios se unen en un yugo desigual en cuanto a la asignación. Y lejos de ser complementarios, alguno tiene que renunciar a veces a su asignación. Y cuando se renuncia a la asignación, se renuncia a un presupuesto. Otra vez, ¿sí? Cuando alguien renuncia a una asignación, está renunciando a un presupuesto. Normalmente, por causa de que fuimos educados más en una teología cúltica más que de reino, el concepto de asignación generalmente, cuando venimos a Cristo, se concentró en estas cuatro paredes, ¿sí? Como la asignación para que llegamos para servir al Señor, normalmente se conceptualiza dentro de un templo. Para empezar, hoy que tenemos más claridad de la verdad presente, nosotros sabemos que el templo somos nosotros. Tenemos claridad que Él vive en nosotros y Él se manifiesta a través de nosotros. Él nos utiliza para manifestar su multiforme gracia y multiforme sabiduría. Y como le explicaba ayer, para traer orden a todo lo creado. Usted es un instrumento poderosísimo en Cristo. Usted fue escogido para traer orden a todo lo creado. En mi experiencia, porque sí quiero decirle que el Señor me ha hablado mucho sobre este tema, que para mí es de vital importancia para los hijos de Dios, yo clasifico la asignación en tres grandes bloques. Primero, asignaciones relacionales.
¿Cuál es la asignación relacional? Una asignación relacional, esta lo vamos a ver en el segundo bloque de las conferencias, pero nada más para adelantarle un poquito. Los que estamos casados tenemos una asignación como esposo. Si tenemos hijos, tenemos una asignación como papás. Si usted es hijo, tiene una asignación como hijo. Si es suegra, no se ponga nerviosa, también tiene asignación. Y el Señor no la mandó para probar la fe de nadie. Es broma, ¿eh? Los abuelos tienen una asignación. Relacionalmente, como amigos, tenemos una asignación. Después viene un segundo bloque. En ese no vamos a entrar en esta ocasión, pero sí es importante conocerlo. La asignación dentro de nuestras congregaciones. Mucha gente ha dejado de ser fiel a su asignación dentro de las congregaciones porque ha malentendido el concepto de la gracia. ¿Sí? Y cree que ya no hay nada que hacer o manifestar por estar en la gracia. Pero una persona que Dios le ha escogido para servir al cuerpo de Cristo, dígale al que está en silla de usted, tiene que ser altamente responsable en su asignación congregacional. Altamente responsable, porque también de eso se nos van a pedir cuentas. Entonces, una vez que identificamos en nuestra congregación para qué hemos sido llamados, vamos a tener que entrar a una mentalidad de que no servimos a una organización, sino servimos a un organismo. Este organismo es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, servir al cuerpo de Cristo es un privilegio, pero que conlleva una enorme responsabilidad. Pero hay una asignación de la que pocas veces se habla así específicamente, y es la asignación que tiene un contenido netamente de gobierno o de reino. Es la asignación laboral. ¿Cuántas horas se pasan normalmente en una congregación a la semana? 2 horas, 3 horas, no sé, dependiendo cuál sea su práctica en congregarse. ¿Cuántas horas pasa de papá al día? Espero que algunas, no van a decir que ninguna, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasa de mamá al día? ¿Cuántas horas pasamos de asignación de hermanos? Pero ¿cuántas horas pasa en su trabajo? Si hablamos de administración de tiempos, ¿a qué asignación es la que le dedica más tiempo? A la laboral. Y si esta asignación laboral no se interpreta desde la óptica del propósito eterno, nosotros podemos estar trabajando, diciendo aún que somos hijos, pero trabajando para una asignación dada por Dios en el caso que esté en su asignación. ¿Sí? Aquí ya entramos al tema, apenas estoy entrando. Pero que si no está alineada al propósito eterno, es un proyecto netamente personal. Otra vez, ¿sí? Si nuestra asignación no está alineada al propósito eterno, usted está haciendo su propia fiesta y Dios no financia fiestas personales. Otra vez, ¿sí? Hay 4 escenarios. Personas que están en su asignación. Vamos al escenario más básico y más rudimental y el más triste. El primer escenario que hay en una persona es que no esté en su asignación y tampoco esté sujeta al propósito eterno. ¿Qué calidad de vida tendrá una persona que no está en su asignación ni está sujeta al propósito eterno? ¿Me pudiera decir algunos indicadores de esas personas? Hay indicadores, fíjese bien. El éxito de toda nación, y se tiene que entender que el reino es una nación, no es una religión, ¿está claro? El éxito de toda nación es que la gente haga aquello para lo cual fue equipado o preparado. Cuando una persona en una nación no hace aquello para lo que fue equipado, preparado, y desde una génesis de lo que le gusta
desde las capacidades que tiene, se convierte en una nación improductiva en la práctica. Nuevamente, ¿qué porcentaje de personas cree usted que en la República Dominicana estén haciendo aquello para lo que nacieron? Yo le puedo hablar de México también, porque esto es un fenómeno en todas las naciones. Hay un estudio sociológico donde dice que menos del 20% en todas las naciones, menos del 20%, se dedican a aquello para lo cual nacieron. Ahora le quiero hacer una pregunta porque yo quiero que reflexione mucho. ¿Sabe usted que la gente sin trabas religiosas es más libre para escoger su asignación? Otra vez. Personas sin trabas religiosas. Hoy, ¿a quién le queda claro que la religión no es a lo que fuimos llamados? ¿Hay alguien aquí que ya le quede claro? ¿Sí? ¿Hay alguien que le quede claro que la religiosidad retrasa? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto que es del Espíritu. Diga conmigo, en mí opera una vida impartida. Ministros competentes del nuevo pacto. ¿Sí? Segunda de Corintios 3:6. Si sin trabas religiosas solamente un 20% de las personas están en su actividad para la cual llegaron a la tierra, imagínese con trabas religiosas qué porcentaje de las personas estarán en su asignación. ¿Cree que el porcentaje descienda? Asignación laboral, otra vez estamos hablando. Porque para que una familia trascienda, será necesario que cada quien haga aquello para lo cual fue enviado. Otra vez, ¿sí? Para que una familia trascienda, será indispensable de que las personas hagamos aquello para lo cual fuimos enviadas a la tierra. ¿Usted le queda claro ya, porque tengo que ir amarrando conceptos, que usted no llega por casualidad a la tierra? Usted llega por causalidad. Usted fue engendrado no en la tierra, fue engendrado en el corazón de Dios, en el ámbito de lo eterno. Que cómo haya llegado a la tierra es secundario. Por eso los hijos de Dios jamás estaremos a favor del aborto. Jamás estaremos a favor del aborto. Porque una persona, y lo quiero decir porque alguien puede sanarse aquí, aunque sea producto de una violación, no llegó por causa de la violación, llegó porque fue enviado por el Padre para representarlo en la tierra. Usted fue enviado por Dios. Enviado. Que al violador lo lleven a la ley será importante, pero del que nació aquí en la tierra viene por causa de un propósito. Pero este propósito se liga a una asignación. Tenemos que tener mucha claridad. Para Dios no hay muchos propósitos. Hay libros que desgraciadamente, por ser éxitos cristianos, nos han distorsionado un poquito el concepto y le han dicho a cada persona que cada persona tiene un propósito. Mi propósito al venir a Cristo no es diferente que el suyo. Al venir a Cristo todos tenemos el mismo propósito, porque para Dios solamente hay un propósito. Para Dios no hay otro. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a este propósito en la Escritura? Alguien que me lo diga. Y aquí el joven le va a regalar un pollo asado. ¿Cómo se llama en la Biblia? ¿Cómo le llama Dios a este propósito? El propósito eterno. Como usted lo dijo, usted se compra su pollo. Entonces dígale al que está enseguida de usted: tú no tienes propósito personal. Estás sujeto al propósito eterno. Ese es el único propósito que Dios conoce. Pero entonces puede decir usted: ¿y yo? Usted tiene una asignación que se le pudiera llamar propósito con P minúscula dentro del propósito con P mayúscula. Pero para un efecto más didáctico y de entendimiento, en la mentalidad divina venimos por causa del propósito eterno.
Ahora fíjese bien, porque hemos caído en una confusión cuando hablamos del propósito laboral, porque hemos recibido una información incorrecta, no de reino. Y a la trabajo, ¿sí?, a la asignación laboral, normalmente el cristiano le dice su trabajo secular. ¿Ha oído ese concepto? Este es mi trabajo secular y cuando voy a la congregación vengo a mi asignación santa. Error. El que es santo es usted por naturaleza, por haber sido escogido. Y su actividad, si fue escogida por Dios y aceptada por usted en la eternidad, es una actividad santa que lo manifiesta a Él. Por lo tanto, en el concepto de reino no existe secularidad. Jesucristo es el Señor de la abogacía, Jesucristo es el Señor de la medicina, Jesucristo es el Señor de la ciencia, Jesucristo es el Señor de la educación, para que Cristo sea el todo en todo. Denle un aplauso a Él, porque estamos calentando motores. Me deja ponerle un poco de sabor al caldo, decimos en México. ¿Sí? Ponerle, ¿cómo se le dice aquí? ¿Cómo dicen ustedes? Sazón. ¿Cómo? Sazón. No, es que ustedes hablan muy diferente. Pero vamos a ponerle sazón. ¿Lo dije bien? Ok. ¿Estoy bien, Yasser? Ok. Pero esto, mal entendimiento, ha generado gente mañosa. Le dije que le íbamos a poner sazón. Y con esta falta de entendimiento, joven Nova, la gente no quiere trabajar porque no se ve como ministro. Y utiliza como excusa el vivir por fe. Dígale que está encima de usted, esto afecta a tu familia. Dile, si no trabajas, tu familia no trasciende. Y en estas mañas se le llama vivir por fe a renunciar a su asignación laboral para ver de qué trabajo en una congregación, a ver de qué me la dan, aunque sea de apóstol o aunque sea de director. Y le llaman vivir por fe. Bíblicamente, ¿qué es vivir por fe? Mas el justo por la fe. Todo creyente en Cristo vive, primero, revive por la fe, pero vive por la fe y vive en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios implica que vive sujeta esta persona al propósito eterno. Vivir por fe no es saber qué me regalan. Porque si somos bíblicos y escriturales, el que no provee para su casa, a ver, no leen la Biblia aquí en Dominicana. Pongámosle ¿qué? Sazón. El que no provee para su casa es ¿qué? Peor que un incrédulo. Entonces, ¿cómo es ministro si es peor que un incrédulo? Dígale al que está encima de usted, para no sentirme culpable yo, dígale, no vayas a ser mañoso. Dígale, no utilices como excusa el vivir por fe. Porque el médico vive por fe. No sé si lo está entendiendo. Se abre el consultorio y tiene fe que todo está provisto, porque se alineó al propósito eterno. El abogado vive por fe, porque abre su despacho y sabe que van a llegar clientes en los cuales él va a intervenir para traer orden a esas áreas. En otras palabras, todo el que está en Cristo vivimos por fe. Pero si no trabajamos, somos peores que un incrédulo. Y esto le trae a la familia
altos niveles de decepción, altos niveles de frustración. Y no sé si puedo hablar con claridad aquí, pastora. ¿Sí? ¿Puedo? Y marca negativamente a la siguiente generación porque no le pone un ejemplo de que Dios ha bendecido ya la obra de nuestras manos. Por lo tanto, hay que pasar de la oración a la oración. A oración. Porque el que quiere vivir de la pura oración, viviendo por fe, vive esperando vivir de sueños pegados en la almohada. Y jamás manifiesta la gloria del Cristo resucitado que opera en él, trayendo sabiduría y orden en el lugar de su asignación. Otro error terrible es que ya no voy a trabajar en lo secular. Ahora diga bien fuerte conmigo porque yo necesito que se prenda de este entendimiento. Dígale, no hay secularidad. Diga, Cristo es el Señor de todo. ¿Queda claro? Él ya es el Señor de todo, aunque aún no se ha manifestado en su totalidad, que el hombre se le sujete a Él. Pero usted ni yo establecemos el reino ya lo estableció Él. Usted y yo lo extendemos. ¿Sí nota la diferencia? Nosotros no lo podíamos establecer, el único que tenía la capacidad de establecerlo es Él, y Él ya está sentado a la diestra del Padre, esperando ver qué hace su iglesia, su ayuda idónea. Por lo tanto, cuando alguien dice, es que ahora me voy a dedicar de tiempo completo, error. Porque cuando dice que ahora sí va a ser alguien que se dedique de tiempo completo al Señor, el mensaje es que no se estaba dedicando de tiempo completo al Señor en su vida. Por eso tenemos dualidades de vida. En la congregación se levantan las manos y en la casa se le grita a la esposa. En la congregación nos abrazamos como hermanos y saliendo de aquí nos pegamos en la espalda a puñaladas. ¿Está captando? Porque se tiene una mentalidad de ministros parciales de tiempo, creyendo que hasta que me dedique a la congregación, entonces seré un ministro de tiempo completo. Esto no es bíblico. El que está en Cristo es ministro de tiempo completo, comprado para ministrar y administrar las riquezas de Cristo. Pero esta mentalidad tiene que permear aquí y quedarse aquí, porque esta mentalidad lo que produce es una dualidad. ¿Hasta aquí cómo vamos, familia? ¿Vamos bien? Ok. Pregúntele al que está enseguida de usted, ¿estás seguro que estás en tu asignación? Es tan importante la asignación, apóstol Yasser, que cuando nosotros sabemos, según Romanos 8, que nosotros fuimos escogidos por el Señor desde antes. ¿Cuándo fue ese antes? Antes de este plano terrenal. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice que nos llamó, y la palabra llamó es invitó. Y dice que teníamos un destino en Él ya. Este destino se tiene que interpretar de la siguiente manera. No está hablando de salvación, sino que los hijos de Dios siempre tenemos un destino: quedar conformados a la imagen del Hijo. ¿Sí queda claro? El supremo llamamiento no es ser imitadores ni seguidores de Jesús. El supremo llamamiento es que el Cristo que nos habite se manifieste. ¿Sí nota la diferencia? Si usted sigue a un Jesús es porque está afuera. Si lo manifiesta es que está dentro. El supremo llamamiento es llegar a ser conformados a la imagen de Él, que cuando la gente lo ve a usted no note diferencia entre el Cristo glorificado y usted. Ese es el supremo llamamiento. Y un destino previo significa que nadie llega a la tierra sin un destino llamado asignación. Ahora, para que lo entienda más, dígale que esté enseguida de usted, dígale, aunque no lo entiendas,
Tú aceptaste su asignación en la eternidad. Entonces dígale, como mexicano, ahora puede hablar como mexicano, dígale, a rajarse a su casa. Usted viene aquí porque aceptó una asignación. Pregunto, y si usted aceptó una asignación y no está en ella, ¿a qué equivale? Otra vez, sin condenación. Estamos nada más generando la sensibilización. Si yo acepté venir y vengo con una asignación y a la hora de la hora no estoy en la asignación, ¿a qué equivale? Es algo parecido a la rebeldía. ¿Se acuerda cuando Esaú negocia su asignación? ¿Cómo se le llamó a Esaú cuando él toma en poco su asignación, que era la primogenitura? ¿Quién se acuerda cómo es definido Esaú? Se le da un nombre. El nombre que recibe él, haber renunciado a su asignación, se le dice que era un profano. ¿Se acuerdan que dicen que Esaú fue un profano? ¿Qué significa profano? ¿De dónde viene la palabra profano? De profanar, de pasar un límite. En otras palabras, el que renuncia a su asignación está haciendo la actividad de otra persona, no para la cual él fue enviado. Está profanando un territorio de una persona. Y lo dramático de esto es que para cada asignación hay un presupuesto. Para la asignación ajena, el presupuesto ¿para quién es? Yo necesito que piense. Para la asignación de Yasser, el presupuesto es para Yasser. Si yo quiero ejercer la función de Yasser, para mí no hay presupuesto. Otra vez, ¿sí? Nuevamente, es tan serio el concepto de asignación para Dios que cuando alguien lo ha sujetado al propósito eterno, que este es el plan divino, Dios tiene todos los recursos para que usted ejecute su asignación. Pero cuando usted se mueve de su asignación a ejercer la del otro tiene recursos, pero es para él. ¿Sí lo está captando? Por eso hay tanto entre nosotros mismos, tanto dolor a nivel familiar. ¿Cómo cree que debe ser una familia en Cristo cuando todos sus elementos están ejecutando la asignación para la que llegaron? ¿Cómo será esa familia? Perdón, dígame fuerte, fuerte. Victoriosa. Deme más características, porque aquí nos vamos a meter a la microeconomía y a la macroeconomía. Sí, aguánteme tantito para decirle por qué le dije eso. La macroeconomía del reino es ilimitada. No hay escasez en el reino al cual pertenecemos. ¿Le queda claro? Y el mero mero de este reino es papá suyo. Y el mero mero de este reino es su papá, y es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Cuando dice que es dueño de todo el oro y toda la plata, significa que también es el dueño de todas las cuentas bancarias de los que no están en Cristo. No sé si lo está entendiendo. ¿Sí? Cuando él dice todo, ¿es qué? ¿Qué significa todo? En México todo significa todo. ¿En Dominicana también? No. Le anda poniendo sazón.
Y mucha gente tiene recursos a los cuales Dios los ha puesto, según Eclesiastés 2:26. Los ha puesto a trabajar y a trabajar y a juntar y a juntar y a juntar para después dárselos a quienes le agradan a Él. Él tiene que leerlo. Entonces, la macroeconomía del reino es una macroeconomía próspera. Ahora, economía, entiéndala no solo en finanzas, sino en todo tipo de recursos. Pero una pregunta: ¿y la microeconomía de nuestras familias, la que ya administramos, estará al nivel que Dios quiere que esté? ¿Quién de ustedes cree de veras que Dios quiere que esté en una mejor posición económica, pero no solamente de finanzas, sino de todo tipo de recursos? ¿Hay alguien que crea, que tenga esa expectativa, que lo crea? Yo sí lo creo. De eso vamos a hablar en la segunda hora. Dios es un Dios de victoria en victoria. Entonces, mi estado actual no va a ser mejor que mi estado posterior. Pero esta microeconomía de mi casa sí está ligada mucho, en gran manera, a la asignación. ¿Cómo vivirá una familia donde los miembros están haciendo aquello para lo que vinieron a la tierra en su asignación? Deme indicadores ahora sí. ¿Alguien dijo? Victorioso. ¿Qué más? Próspero. ¿Qué más? ¿Perdón? Sano. ¿Qué más? Exitoso. Sí, ¿qué más? Es que esas son las cosas que no, esas son las variables que no medimos. ¿Usted cree que una persona que está en su asignación manifestando a Cristo tenga también una manifestación de gente plena? Claro que sí. ¿Estará deprimido? ¿Está pleno? ¿Está frustrado? ¿Está contento? No todo es dinero. Implica lo siguiente entonces, que la gente que no está en su asignación, tarde o temprano también va a experimentar frustración. Pregunto, Pastora Vilma, ¿un matrimonio frustrado le transmitirá la frustración a los hijos? ¿Un matrimonio que no da el blanco le transmitirá a los hijos un estilo de vida de error? Abrace gordamente al que esté en silla de usted y diga: yo declaro que se te revela tu asignación y que si es necesario, en los próximos años vas a estar operando en ella. Para eso me enviaron aquí a Dominicana. Familias que trascienden, familias que se alinean, ¿sí? Pero entonces vemos 4 escenarios. Ahorita le voy a ayudar porque la asignación no se escoge. La asignación no se escoge. ¿Usted cree en lo eterno? ¿Cree en la vida eterna? ¿Cree que llegó con un propósito? Con su asignación dentro del propósito. ¿Sí lo cree? ¿Cree que la aceptó según Romanos 8? Entonces usted no la escoge. Si no se escoge, ¿qué? Más o menos. Ya la tiene, claro. Pero si no la escojo, diga conmigo: la descubro. Y desgraciadamente la religión no nos ayudó a descubrirla, nos ayudó a reburujarla. Aquí no se dice reburujar, ¿verdad? ¿Sí? Porque la religión cree en lo secular. La religión nos enseñó eso de vivir por fe, erróneamente. ¿Sí me explico? Nos enseñó mal eso de vivir de tiempo completo. Y nos, ¿cómo le diré?, encasilló en esa asignación solamente ministerial. Entonces, hay 4 escenarios en la asignación. Pregunta capciosa, familia: ¿cuántos propósitos hay para Dios? ¿Cuántos propósitos hay?
Uno, diga conmigo, el propósito eterno. Y se ejecuta, Yasser, a través de las asignaciones. Propósito eterno, uno. Asignaciones, ¿cuántas cree que hay? Millones. Pero entonces hay indicadores diferentes. Indicadores diferentes. Porque hay los indicadores, los voy a repetir otra vez, cuando alguien está en una vida de plenitud. No hay frustración, hay deleite, hay sanidad, hay progreso financiero, no hay frustración, no hay temor. Los estancamientos son momentáneos, es para agarrar más vuelo nada más y seguir adelante. Hay recursos. Todos estos indicadores los pudiéramos definir en una sola palabra. Diga conmigo bien fuerte: plenitud. Plenitud. Por eso nosotros vemos que el judío se saluda shalom. ¿Y qué significa shalom? Pero no la paz que nosotros interpretamos como ausencia de problemas. La palabra shalom, puede venir alguien aquí conmigo, un modelo, alguien que muy guapo. No hay ningún guapo aquí entre nosotros. Eso. Me parece que usted es modelo de marca privilegiada. Cuando el judío se saluda, le dice shalom, le está diciendo: quiero que tu vida alcance un nivel de plenitud en Dios. Y ese es el deseo. Y en griego la palabra es eirene, y también significa progreso. Por eso la paz no es ausencia de problemas, porque aún en los problemas podemos vivir en plenitud. Está bendecido en Cristo, campeón, ¿eh? Ahora diga conmigo: yo nací para trascender. Diga bien fuerte: ayer ya me explicó ese predicador tan guapo. ¿Por qué se ríe? Sentí una burla muy fea aquí. Todos mis derechos legales se los expliqué ayer, ¿se acuerda? Entonces, en la idea de Dios está el siguiente concepto: un solo propósito, miles de asignaciones. Pero en la idea de Dios, porque así piensa Dios de nosotros, es que nuestra asignación se alinea al propósito eterno. Entonces hay 4 escenarios: los que no están en su asignación ni se alinean al propósito eterno; los que sí están en su asignación pero no están alineados al propósito eterno; los que están alineados al propósito eterno y no están en su asignación laboral, y los que están en su asignación laboral y sujetos al propósito eterno. ¿Cree usted que la manifestación y el estilo de vida derivado del que sí está en todo será igual del que no está en nada? Este experimenta plenitud. En el escenario 4, alguien que está en su asignación laboral y esta está sujeta al propósito eterno, experimenta plenitud. Se me fue el tiempo. El que ni está en su asignación y no está en el propósito eterno, ¿qué tipo de vida cree que tiene? Ayúdeme. Ansiedad, ¿qué más? Depresión, ¿qué más? Frustración, tristeza, pobreza financiera. No genera influencia, menos genera dominio. ¿Qué pasa con el que sí está en su asignación laboral pero no la somete al propósito eterno? Fíjese, por eso tenemos que aprender tanto. Este sí puede que prospere. Este sí puede traer buen carro. Este sí puede vivir en una buena casa.
Este sí puede decir la gente que tiene éxito a la vista, pero no alineado al propósito eterno, no está generando nada para la eternidad. No le agrada al Padre. En otras palabras diríamos que es exitoso en términos humanos. No tiene la prioridad, apóstol Yasser, de que el reino se extienda. Esta es una persona, no sé si decirlo como va, porque no sé si se ofendan aquí. No se ofenden en Dominicana. Esta persona no quiere ser usada por Dios, esta persona quiere usar a Dios. Y está en su asignación. Y prospera. Y tiene fama. Y tiene influencia. Pero diga conmigo, pero no da fruto. Diga más fuerte, diga, es exitoso. Pero no se le ve Cristo por ningún lado. Ahora, eso es triste para mí. Pero está el tercer escenario. Los que sí aman el propósito eterno, pero no están en su asignación laboral. Creo que estadísticamente hay mucha gente ahí. Porque conociendo la palabra es imposible no amar al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Y esta gente tiene otro tipo de indicadores. Esta gente se congrega. Esta gente le habla de Cristo a otros. Esta gente no finge con sus diezmos. Ah, caray, no. No finge. Da lo que realmente es de Dios. Se alegra en dar. Aquí hay dadores alegres. Hay como 6 dadores alegres. Ya te felicito. Yo tengo poquitos más. Hay dadores alegres. Esta gente, sus recursos de tiempo, compromiso, finanzas, es prioridad el reino. ¿Tiene cosecha en el espíritu? Sí. Pero lo tenemos que admitir. Pero está frustrado. Pero no alcanza el nivel de influencia para el cual Dios lo llamó. Tiene escasez. Puedes tener gozo, pero no alegría. No sé si noten la diferencia. Es una persona fiel, pero no está haciendo aquello para lo cual fue enviado en su trabajo. Puede llevar personas a Cristo, pero no muestra la multiforme sabiduría de Dios para traer orden donde hay desorden. A mí me entristece, porque creo que hay mucho hijo de Dios que lo ama, que da todo por él, pero no está en el lugar donde Dios lo mandó. Y el cuarto escenario es totalmente diferente. Este está en su asignación, está creciendo y desarrollando su asignación. Me gustó mucho lo que dijo la pastora Vilma. El último nivel de la asignación, pastora, es que nosotros ayudamos a otros a caminar en su asignación. ¿Sí? Y este está sujeto al propósito eterno. Entonces su negocio, él no lo ve como un negocio que Dios quiere que bendiga. Él sabe que tiene un negocio bendecido. Y segundo, él sabe que es administrador de esos recursos porque el Padre le ha confiado esas riquezas para la extensión de su reino. Las finanzas que Dios le da a usted es porque Él confía en que usted prioriza la extensión del reino y financia el propósito eterno en la tierra. Dígale que está encima de usted: cuando Dios te da, tenlo por seguro que te va a pedir. Y cuando Dios te pide, tenlo por seguro que te va a dar más. Este que está en su asignación laboral, se le nota el progreso en su alma. No tiene frustración. ¿Cómo camina esa gente que está en ese cuarto escenario? ¿Habrá otro modelo que camine como ese del cuarto escenario? Así, con seguridad. Camina como un rey.
tiene la certeza que está obedeciendo, tiene la certeza que está sujeto al propósito eterno. Así camina, tiene la seguridad que mañana no faltará nada, tiene la seguridad de que cualquiera que conspire contra él lo hará sin Dios y delante de él caerá. Tiene la certeza que los recursos llegarán del norte, del sur, del este, del oeste. Tiene la certeza de que la vida de Cristo está fluyendo a través de él en todo lo que hace. Tiene la certeza que como médico Dios sana a través de él. Tiene la certeza que como empresario Dios trae prácticas justas en el nivel empresarial. Tiene la certeza que como abogado la sabiduría legal de Dios es manifiesta. En otras palabras, es un canal de sabiduría, poder, autoridad y dominio. Y vive como un rey. A este el propósito eterno ya lo gobierna. Quiero que haga un análisis. ¿En cuál escenario está usted? Otra vez, ¿sí? ¿En cuál escenario está? Seamos muy sinceros. Si no está ni en su asignación, ni el propósito eterno lo gobierna, ay, mi hermano, híjole, vas a ver, chamaca, Quiero decirle en el amor de Dios que le amo, le respeto, pero no quiero estar en sus zapatos. Me duele que hijos de Dios estén ahí. ¿Usted cree que al Padre le duela eso? El escenario 2, si usted está en su asignación y lo sabe, pero no está sujeto al propósito eterno, no está cooperando en nada para que Cristo sea el Señor de todo. Y tarde o temprano también va a afectar a la familia. Pregúnteme cómo. No, pues así no le puedo contestar. No, pregúnteme, ¿cómo afecta a la familia? Hijos que se enamoran del éxito. Hijos que se enamoran de lo superficial, pero que no aman a Cristo. El tercer escenario, personas gobernadas por el propósito eterno, pero haciendo lo que no, para lo que no fueron llamados. Sí dejan un legado a los hijos de amar a Dios, pero hay un riesgo también aquí, hermano, que el hijo confunda de que Dios quiere vidas, no sé si decirlo, mediocres. Y Dios no quiere a su familia mediocre, quiere que su familia trascienda. ¿Sí? Y en el cuarto escenario, uy, ¿qué legado le deja a los hijos? Una gloria bárbara, porque empieza a trabajar para que el niño conozca su asignación desde que es niño. ¿Se acuerda lo que dice la Escritura? Instruye al niño ¿en qué? ¿En cuál y cuál es su camino? No. La referencia que ahí hace es instruye al niño en su camino. Sí. No en su camino. Otra vez, ¿sí? En la conceptualización judía, ellos le instruyen a que ande en su camino siempre. ¿Sí me explico? Diga conmigo, eso ya está dado. Lo que hacen ellos es que lo instruyen en su camino. ¿Cuál es su camino? Su asignación. Y el siguiente versículo es muy fuerte, Juan Manuel, porque dice, es durísimo, es Proverbios 22:6. ¿Sí? 22, me lo puede checar porque ya me sé toda la Biblia de memoria, pero traigo como 4 o 5 versículos que todavía no. 22:6, ¿verdad? ¿Me lo puede proyectar el 22:6, por favor? Sí, es que me faltan como 5 para aprenderme la Biblia de memoria toda.
Puro cuento. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero póngame el 7 para que vea el efecto de caminar el niño en su asignación. ¿El rico qué? En otras palabras, si el niño crece en su asignación, diga conmigo, todo recurso va a llegar. Y todo recurso es familias que trascienden. Tenemos que asegurarnos de caminar en nuestra asignación. Ahora diga más fuerte, porque esto es la clave de todo esto. Diga, gobernado por el propósito eterno. Hoy el reto, pastora, es cómo llevo a mi familia que sea gobernada por el propósito eterno. Hoy ese es el reto que usted y yo tenemos. ¿Cómo puedo llevar yo a que mis hermosas hijas vivan gobernadas por el propósito eterno? Porque aquí hay una clave, lo que lo tenemos que entender todos. Yo no quiero que mis hijas sean buenas hermanas de la religión cristiana. Yo no quiero, perdóneme. A lo mejor usted sí, yo lo respeto. Yo quiero que mis hijas queden conformadas a la imagen del Hijo. Yo quiero que a mis hijas las gobierne el propósito eterno. Lo que pasa es que para que el propósito eterno gobierne a una persona joven nova, son 4 etapas. Primero hay que conocerlo. Segundo hay que entenderlo. Tercero hay que practicarlo, vivirlo. Y cuarto, va a llegar un momento en que le va a gobernar a usted. Una vez que el propósito eterno lo gobierna, a usted no le importa cómo estén las circunstancias. Usted sabe y sabe con certeza que de todas las cosas usted saldrá más que vencedor, porque ya lo es. Usted sabe y tiene la certeza que vive bajo cielos abiertos. Usted tiene la certeza que usted ya está operando en el año agradable del Señor. Mi principal tarea con mi familia para que trascienda es que, diga conmigo, que conozca, que entienda, que practique y que sea gobernada por el propósito eterno. Por eso yo no quiero ser un buen esposo. Yo quiero ser un esposo que sea gobernado por el propósito eterno, y quiero una esposa que sea gobernada por el propósito eterno. Regresando, le voy a dar 6 tips para descubrir su asignación. ¿Quiere? Porque usted no va a pasar este año sin que tenga claridad de su asignación. No va a pasar este año. No va a pasar.